en los procesos en el que Dios nos tiene, en el tiempo de espera, cuando estamos en la sala de espera de Dios, hay ciertas cosas que tú y yo podemos comenzar a hacer en medio del proceso. Estar en el proceso, en la espera que Dios nos tiene, no significa estar inactivos o apáticos. Y hoy quiero compartirte 6 cosas, escucha bien, 6 cosas que tú puedes hacer en medio del proceso, en medio del tiempo de espera en el que Dios te tiene. ¿Cómo estás, iglesia? Dios te bendiga. ¿Sabes qué gran y maravillosa bendición tener la oportunidad de traer el mensaje de la palabra de Dios el día de hoy? De verdad que me siento súper honrado, me siento muy, pero muy bendecido. Yo sé que este es un mensaje que ha nacido del corazón de Dios y es un privilegio cuando somos canales de parte de Dios para transmitir el mensaje que Él tiene para su pueblo, para su iglesia, para ustedes, iglesia. Y bueno, este es un mensaje que es una continuación de un mensaje que prediqué hace aproximadamente como 2 meses y medio, 2 meses, 2 semanas por ahí. Y bueno, si no has visto el primer mensaje, tú puedes ir a la página de nuestra iglesia, al canal de YouTube y buscarlo. El mensaje pasado se titulaba ¿Hasta cuándo Dios? Y puedes ir a ver la primera parte de este mensaje. Y bueno, esta es la continuación del mensaje que vamos a ver. Y este mensaje se titula Mientras esperas en Dios. Y el mensaje que traigo el día de hoy para ustedes, iglesia, está basado en el Salmo 13 del libro de los Salmos. La vez pasada les compartía cómo es que muchos de los salmos, los escritores de estos salmos dejaron plasmadas en sus palabras muchas de las emociones, de los sentimientos que como seres humanos enfrentamos cuando atravesamos ciertas etapas de nuestra vida, ciertas épocas donde hay problemas difíciles, donde hay dolor, donde hay angustia. Y el rey David escribió el Salmo 13 y solamente voy a leer los 2 primeros versículos de este salmo. Y dice de esta manera: ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Y vemos en la palabra de Dios, en estas palabras que escribió el rey David, que parece ser que estaba enfrentando una etapa difícil en su vida. Cuando leemos esa frase de ¿hasta cuándo?, de alguna manera apela a cierto periodo de tiempo que David estaba, dice que estaba sufriendo, estaba angustiado. De hecho, él pensaba que de alguna manera Dios le había dado la espalda. Y qué interesante, iglesia, porque muchas veces nosotros también, cuando enfrentamos tiempos difíciles en nuestra vida, cuando enfrentamos tiempos de dolor, de angustia, nosotros quizá podemos llegar a pensar de la misma manera, que Dios nos ha dado la espalda, que Dios no escucha nuestras oraciones. Y la verdad es que no es así. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que cuida de cada uno de nosotros. Y sabes, Dios no te va a dar la espalda, pero esos son los sentimientos y emociones que muchas veces podemos llegar a enfrentar tú y yo cuando enfrentamos tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de dolor en nuestra vida. Y podemos identificarnos con lo que estaba enfrentando el rey David. Y quizá, yo no sé si tú estás aquí en este momento y sabes, estaba pensando que quizá tú el día de hoy estás pasando por un tiempo de dolor, por un tiempo difícil en tu vida, quizá por alguna crisis. Quizá estás enfrentando alguna situación difícil en tu matrimonio, yo no sé, quizá con tus hijos, en tu familia, quizá en tu trabajo, yo no sé, en tu vida espiritual quizá. Y quizá te puedes identificar con esto. O quizá
puede ser que tú estás aquí y tú dices, ¿sabes qué, hermano? Pues yo la verdad ni me identifico con este mensaje porque ahorita todo me está saliendo re bien, ¿no? Y dices, todo va viento en popa, como decimos, de que todo va en la dirección que nosotros queremos, ¿verdad? A veces hay etapas en nuestra vida que así es, hay etapas en nuestra vida en que todo va de subida, y a veces la vida es parecido como a una montaña rusa, ¿no? ¿Alguna vez has subido a una montaña rusa cuando vas subiendo y todo es tranquilo y empiezas a ver el paisaje muchas veces, ¿no? Y a veces la vida es así, vas para arriba, pero llegas a un punto donde no hay otro camino que de bajada, ¿no? Y a veces la vida nos trata de esa manera, que vamos subiendo y de repente a toda velocidad para abajo, ¿no? Y es ahí donde sentimos todas esas emociones, muchas veces temor, muchas veces la adrenalina se dispara, ¿verdad? Y así es la vida a veces, aunque tú estás aquí, tú dices, no, ¿sabes qué, hermano? Yo ahorita todo me va de maravilla, todo me va muy bien, estoy contento, estoy muy feliz, no está pasando nada así de dolor y todo eso en nuestra vida. Yo te pido que, aunque estés en esa etapa de tu vida, tú tomes nota de este mensaje, porque la vida traerá muchas veces sinsabores. Muchas veces la vida sí va a traer dolor, aunque en esta etapa de tu vida no lo estés experimentando. Jesús dijo, en este mundo, en esta tierra, aquí van a tener aflicciones. Dice, pero aunque dijo, confíen en mí porque yo he vencido al mundo, pero la realidad es que todos en algún tiempo en nuestra vida definitivamente vamos a enfrentar tiempos difíciles. Y este mensaje, yo estoy seguro que va a ser muy útil para tu vida. Este mensaje es relevante para tu vida. Por eso yo te pido que pongas atención, que abras tu corazón, permitas que Dios te hable, tomes nota y que guardes en tu corazón el mensaje que Dios quiere hablar a tu vida, porque si no es útil el día de hoy, yo te aseguro que quizá el día de mañana te va a ser muy útil. Y bueno, y podemos identificarnos con esto que el rey David estaba sintiendo, y muchas veces nosotros también podemos decir, Señor, ¿hasta cuándo responderás mi oración? ¿Hasta cuándo seguiré quizá con esta enfermedad? ¿Hasta cuándo viviré en dolor? ¿Seguiré fracasando? Señor, ya estoy cansado de vivir en fracaso. Quizá vas de fracaso en fracaso en la vida y le dices, Señor, ya no quiero más esto. Por favor, haz algo en mi vida, algo que cambie en mi vida. Y quizá dices, hay cosas en mi vida en las que sigo cayendo y ya no quiero seguir cayendo en esto. Señor, quiero vivir realmente para ti, y quizá hay cosas en las que sigues fallando en tu vida y te sientes con culpa muchas veces. O quizá eres una persona soltera y has estado orando al Señor para que Dios traiga a tu vida ese compañero o esa compañera con la que vas a disfrutar la vida por el resto de tus días aquí en la tierra, pero no ha llegado, y tú dices, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a vivir en soledad? ¿Hasta cuándo estaré solo? O quizá no tienes el matrimonio perfecto, no tienes el matrimonio ideal y esperas que Dios cambie a tu cónyuge y has orado al Señor para que Dios obre de alguna manera, haga algo en tu matrimonio, en tu vida, en tu familia, y quizás estás hoy diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Te lo he pedido una y otra vez y parece ser que no veo tu respuesta. Señor, ¿hasta cuándo? Y fíjate que la vez pasada compartía 5 verdades que tú y yo podemos tener en nuestra vida, donde podemos anclar nuestra vida y nuestro corazón en ellas como si fuera una roca. Y son verdades de la palabra de Dios. Y la primera verdad que yo compartía el mensaje pasado es que Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama incondicionalmente. Dios te ama. Dios te ama. La segunda verdad que les compartía es que el plan de Dios para tu vida es bendecirte. La tercera verdad que compartía el mensaje pasado es que Dios muchas veces, a través de la espera y a través del proceso que estamos enfrentando, Dios muchas veces quiere moldear nuestra vida, muchas veces quiere moldear nuestro corazón, quiere perfeccionarnos, llevarnos a la madurez.
también les compartía que en esos tiempos de espera debemos saber y debemos conocer la verdad de que hay cosas que tienen un proceso natural en la vida. Hablábamos de la semilla que sembrábamos y lo único que podíamos hacer pues es echarle agua, cuidar la semilla y esperar a que la plantita comenzara a crecer, ¿verdad? No podemos acelerar ese proceso, no podemos acelerar el proceso del crecimiento de un bebé, por ejemplo, ¿verdad? Nace el bebé y el bebé comienza a crecer, pero no podemos acelerar el proceso de crecimiento de un bebé. Y muchas veces, en los procesos en los que Dios nos tiene o que permite que pasen en nuestra vida, es un proceso que no podemos acelerar, tenemos que pasarlo. Y la última verdad que les compartí la vez pasada es que, iglesia, en medio de los procesos hay batallas que solamente tú vas a enfrentar. Hay luchas que hay en tu vida y en mi vida que solamente nosotros vamos a enfrentar. Y aunque hay personas a nuestro alrededor, quizá hay personas que están orando por ti, te apoyan, te aconsejan, te animan. Déjame decirte que nadie más va a poder pelear la batalla que tú tienes que enfrentar. Solamente tú. Y bueno, esas eran las 5 verdades que les compartía el mensaje pasado. Y sabes, estaba pensando que en los procesos en el que Dios nos tiene, en el tiempo de espera, cuando estamos en la sala de espera de Dios, fíjate que no significa que tú y yo estemos paralizados. No significa que tú y yo nada más, bueno, Dios me tiene en este proceso, no hay nada más que hacer, bueno, me voy a cruzar de brazos y no hay nada que hacer. No, hay ciertas cosas que tú y yo podemos comenzar a hacer en medio del proceso. Estar en el proceso, en la espera que Dios nos tiene, no significa estar inactivos o apáticos. Y hoy, en el mensaje de este día, quiero compartirte 6 cosas, escucha bien, 6 cosas que tú puedes hacer en medio del proceso, en medio del tiempo de espera en el que Dios te tiene. Y vamos a entrar en materia, iglesia, y la primera cosa que tú y yo podemos hacer cuando estamos en el tiempo de espera es que mientras esperas, busca la voluntad de Dios. Mientras esperas, busca la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante buscar la voluntad de Dios cuando estamos esperando? Cuando estamos en ese proceso doloroso, en ese proceso de angustia, en ese proceso donde estamos clamando a Dios y le pedimos para que haya un cambio en nuestra vida, para que algo suceda. Bueno, en ese proceso, en medio del dolor, en medio de la angustia, busca la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice Romanos 12:2. Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta porque Dios es un Dios bueno. Porque Dios es un Dios perfecto. Porque Dios es un Dios justo. Porque Dios es un Dios santo. Y su voluntad para cada uno de nosotros es buena, agradable y perfecta. Y la verdad, hermanos, es que muchas veces las oraciones que nosotros hacemos a Dios, las peticiones, aquello que estamos esperando de parte de Dios, no siempre es bueno. No siempre las peticiones que hacemos a Dios, no siempre son agradables y no siempre son perfectas. Generalmente aquello que anhelamos, aquello que deseamos en nuestra vida, está centrado solamente en nosotros, está centrado en nosotros mismos. Son deseos y anhelos muchas veces egoístas. Esa es la realidad, esa es la verdad. Deseamos y anhelamos cosas solamente que pensamos nosotros que son bien para nosotros. Pero mira lo que dice Isaías 55 del 8 al 9. Me encanta este pasaje porque tú y yo llegamos a pensar que nosotros queremos lo mejor para nosotros, pero ¿sabes tú que Dios sí sabe lo que es mejor para nosotros? Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos
dice, son los míos. ¿Afirma quién? El Señor. Dice, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Hermanos, es importante que tú y yo podamos reconocer que Dios sabe mejor que nosotros mismos lo que necesitamos. Hay una historia en el Antiguo Testamento del rey Ezequías. Este rey era un rey que llegó al reinado del pueblo de Dios, de Israel, y la Biblia relata cómo es que este rey era un rey que agradaba a Dios. Este rey comenzó a destruir los altares, aquellos altares de dioses falsos, y solamente se dedicó a obedecer y a caminar rectamente delante de Dios. Bueno, resulta que cayó enfermo este rey Ezequías. Recuerdo que nuestro pastor hace tiempo predicó acerca de esta historia, y este rey cayó enfermo y fue el profeta a visitarlo, y llegó con una mala noticia, y la noticia que tenía para él es que iba a morir. Iba a morir y pues ya no se iba a recuperar de la enfermedad que tenía. Siendo un rey bueno, un rey que agradaba al Señor, un rey que caminaba rectamente delante de Dios, bueno, le dieron la mala noticia de que iba a morir este rey. Y este rey se angustió mucho y comenzó a orar a Dios. Comenzó a clamar al Señor, y Dios, porque es un Dios de misericordia, un Dios de gracia, en su gracia y en su misericordia, Dios permitió que el rey Ezequías viviera 15 años más. Qué hermoso es nuestro Dios, porque ciertamente cuando nosotros oramos a Dios, clamamos al Señor en medio de una necesidad, Dios responde nuestras oraciones. ¿A poco no? ¿A poco no ha respondido algunas de tus oraciones nuestro Señor? La verdad es que Dios ha respondido muchas oraciones que yo he hecho, y así es Dios. Dios es bueno. Y la cosa está en que en ese periodo de gracia del rey Ezequías, en ese periodo que Dios le concedió vivir extra, esos 15 años más, el rey Ezequías tuvo un hijo que con el tiempo llegó a ser rey. Y dice la Biblia, la Biblia narra que el hijo del rey Ezequías, Manasés, dice que hizo lo malo delante de Dios. Y qué interesante, iglesia, porque Dios sabía que si Él le daba este tiempo de gracia al rey Ezequías, iba a tener este hijo, y este hijo iba a ser una tragedia para el pueblo de Dios. Y la verdad es que Dios sabe nuestro futuro. Dios sabe lo que va a pasar más adelante. Y aunque Dios sí le concedió este tiempo de gracia al rey Ezequías, la verdad es que siempre va a ser mucho mejor buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, porque nuestra vista es limitada. Nosotros no alcanzamos a ver qué es lo que viene en un futuro, pero Dios sí sabe. Él puede ver el panorama completo de todo lo que está sucediendo, y muchas veces el nosotros pedir cosas fuera de la voluntad de Dios traen a nuestra vida aún más dolor. Muchas veces trae a nuestra vida tragedia. Por eso tú y yo, lo primero que debemos hacer en ese tiempo de espera es buscar la voluntad de Dios. ¿Sabes? Cuando estaba meditando en este punto, yo me estaba acordando que el año pasado, como familia, tuvimos un tiempo muy, pero muy difícil. Le diagnosticaron cáncer a mi tía María Luisa. Muchos de aquí la llegaron a conocer, y recuerdo todavía el día que llegó a mi casa. Le habían dado la noticia que eso que estaba padeciendo, eso que tenía, era un cáncer. Y me acuerdo que entró por la puerta. Mi esposa y yo estábamos cocinando,
entró por la puerta y pudimos ver que tenía algo diferente en su cara. Y nos acercamos y le preguntamos qué es lo que estaba pasando. Y nos dio la noticia que le habían dicho que tenía cáncer. Y me acuerdo que en ese mismo momento nos abrazamos y comenzamos a orar a Dios. Comenzamos a pedirle por sanidad para mi tía. Nosotros estamos totalmente confiados en Dios. Dios muchas veces nos ha respondido oraciones y ha hecho milagros en muchas personas. Hemos orado por gente y Dios les ha sanado. Y nosotros estábamos tan convencidos de que esa noticia que le habían dado iba a ser para ser un testimonio de cómo Dios podía sanar a una persona. Estábamos tan convencidos de que Dios iba a sanar a mi tía, que no lo dudábamos ni un segundo. De verdad que orábamos al Señor. Y comenzó este proceso de ir a las citas con el doctor. Comenzó este proceso de estarse checando. Y en un periodo, iglesia, de 7 meses, mi tía fue a la presencia de Dios. Y fue un proceso doloroso en nuestra familia. Y yo personalmente me preguntaba, Señor, ¿por qué no sanaste a mi tía? Señor, tú podías hacerlo, tú eres poderoso para sanar a las personas. Lo he enseñado, lo he predicado y lo sabemos, lo hemos visto con nuestros propios ojos, cómo orábamos por personas y Dios ha sanado a otras personas. Pero Dios no sanó a mi tía. Y hacíamos esa pregunta, Señor, ¿por qué no la sanaste? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué si nosotros creíamos que lo harías? Y la razón es porque nosotros vemos limitadamente. Yo no alcanzaba a percibir todo lo que Dios estaba haciendo detrás del telón. Solamente estaba viendo lo que estaba ocurriendo en el momento. Solamente estaba viendo cómo mi tía poco a poco se estaba desgastando, su cuerpo se estaba desgastando hasta el día que fue a la presencia de Dios. Pero yo no sabía que en medio de todo ese proceso Dios estaba obrando en la vida y en el corazón de mi primo, el hijo de mi tía. Y una oración constante que tenía mi tía por 10 años, que donde quiera que decíamos, alguien tiene una petición de oración, ella decía, quiero pedir por mi hijo. Quiero que mi hijo conozca al Señor. Quiero que mi hijo conozca a Cristo. Quiero que mi hijo conozca y experimente el amor de Dios. Y era una oración constante por 10 años, iglesia, por 10 años. Y este proceso del cáncer era necesario para que de alguna manera Dios trabajara en el corazón de mi primo. Y yo no lo veía, pero bueno, el caso es que hace un par de semanas mi primo se bautizó, haciendo pública su fe, y Dios respondiendo a esa oración que mi tía tenía por 10 años y que justo se cumplía en ese momento. Es decir, Dios no solamente estaba trabajando en nosotros, estaba obrando en mi tía, porque ahora ella está en la presencia del Señor, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay clamor, donde está en la presencia de nuestro Rey y Señor, donde nosotros anhelamos un día estar. Y Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Y Dios estaba obrando en el corazón de mi primo. Y muchas veces no logramos ver nosotros lo que Dios está haciendo detrás. Y nosotros nada más pedimos y queremos que se haga lo que nosotros anhelamos y deseamos. Pero Dios dice, no, porque yo tengo un mejor plan que el que tú tienes, hijo, hija. Y quizá tú hoy estás pasando por un proceso en tu vida y tú le dices a Dios, Señor, ¿qué pasó? Te sirvo, te busco, te amo, Señor. ¿Qué pasó? Bueno, déjame decirte que Dios tiene un mejor plan que el que tú puedas tener. Amén. Nuestro Señor Jesucristo oraba de esta manera justo antes
de morir, antes de ir a la cruz del Calvario. Y yo creo que esta es una oración que tú y yo debemos hacer nuestra también, porque Él decía y oraba de esta manera: Padre, si es tu voluntad, no me hagas beber ese trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. ¿A poco no podemos adoptar esa oración para nosotros? Que cuando oremos, oremos de esa manera. Que no sea mi voluntad, Señor, porque mi voluntad muchas veces es imperfecta, porque mi voluntad muchas veces no es buena y está centrada solamente en mí. Pero tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Segunda cosa que tú y yo podemos hacer en medio de la espera que tenemos en Dios es que, fíjate bien, mientras esperas, vive como si ya tuvieras aquello que estás esperando. A ver. ¿Cómo es eso? A ver, hermano, barajémela más despacio. Dice, vive como si ya tuvieras aquello que estás esperando. Déjame decírtelo de otra manera y déjame ponerlo en las palabras de Jesús. Jesús dijo en Marcos 11:24, dijo: por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos. Y esta palabra convencidos no es solamente estar convencidos en nuestra mente o en lo que creemos como son las cosas, sino también en nuestra manera de vivir, de cómo vivimos. Es una convicción, no solamente se piensa o se cree, sino que una convicción se vive. Entonces dice, por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, quizá hoy tienes tú una petición, quizá tú has estado orando al Señor y has tenido una oración constante y tu oración es en el presente muchas veces. Dice, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, como si Dios ya se los hubiera dado desde antes. Esa oración que tienes el día de hoy, pídela como si Dios ya te lo hubiera dado desde antes. Dice, y entonces todo lo que pidan será suyo. Y vemos cómo cambia el futuro, ¿no? Gloria al Señor. ¿Cómo se ve esto de manera práctica en nuestra vida? ¿Cómo se vive eso? ¿De qué se trata esto de vivir como si ya tuvieras aquello que estás esperando? Quizá tú hoy estás diciéndole a Dios, Señor, necesitas hacer algo en mi matrimonio. Señor, si no haces algo, este matrimonio se está desmoronando, este matrimonio va a terminar en fracaso, necesitas hacer algo. Bueno, Dios te dice, vive como si ya tuvieras aquello que estás esperando. Tú necesitas comenzar el día de hoy a tratar a tu cónyuge como si Dios ya lo hubiera transformado. Y no, déjame aclarar algo aquí, porque es muy importante. No estoy hablando de si en tu matrimonio hay abuso físico o psicológico. Si ese es el caso, necesitas pedir ayuda. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un matrimonio que tiene problemas en su vida, un matrimonio que quizá donde hay orgullo, donde hay egoísmo. Bueno, Dios te dice, si hoy estás anhelando tener un matrimonio perfecto, un matrimonio funcional, el matrimonio ideal, bueno, hoy comienza a tratar a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, como si tuvieras el matrimonio perfecto. Quizá hoy estás pidiéndole a Dios, Señor, tengo un desorden en mis finanzas, estoy hasta el hoyo, estoy endeudado, no sé qué hacer. Bueno, comienza el día de hoy a vivir como si tuvieras en orden tus finanzas. Quizá hoy estás diciendo, Señor, quiero ser usado por ti. Quiero de verdad, veo a otras personas que son usadas por ti y yo ya tengo tiempo buscándote, Señor, y aquí estoy. Y anhelo que me uses también para ser de bendición a otras personas. Déjame decirte, comienza hoy a vivir como si Dios
ya te hubiera concedido tu petición. Comienza a orar por otros, comienza a animar a otros, comienza a ser de bendición para otras personas hoy, el día de hoy. Comienza a vivir aquello que anhelas y deseas, aquello que le has pedido a Dios. Y Dios te lo concederá. ¿Cómo actuarías si el día de hoy Dios te concediera tu petición? ¿Le adorarías? ¿Exaltarías su nombre por sobre todo nombre? ¿Le adorarías con todo tu corazón? Pues comienza a hacerlo. Comienza hoy a adorar al Señor, aun cuando no ves aquello que anhelas. ¿Qué harías? ¿Apartarías un tiempo dentro de tu ocupado día para tener un tiempo de oración con Dios, quizá 30 minutos, quizá una hora, de decir, Señor, este tiempo es entre tú y yo solamente? Si Dios te concediera eso, ¿lo harías? Si es así, comienza a hacerlo el día de hoy. Comienza a tener ese tiempo con el Señor. Adoración, pasar tiempo en su palabra. Comienza a hacerlo. Algunas personas piensan que Dios es un Dios de trueques. Dios no es un Dios de trueques, hermanos. A Dios no podemos venir y quererle torcer el brazo y decirle, mira Dios, si tú me das esto que tanto anhelo, pues voy a ir los domingos a la iglesia. Oh Señor, si tú me das esto que tanto anhelo, pues ahora sí, ya voy a orar todos los días. Dios no está, a Dios no le beneficia en nada que tú ores, que tú vengas a la iglesia, que tú comiences a leer la Biblia. Dios es Dios y Él es suficiente en sí mismo. Nosotros necesitamos de Dios. Nosotros necesitamos tiempos de oración, leer la palabra de Dios, venir los domingos aquí a la iglesia. Nosotros necesitamos adorar a Dios. Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Dios no es un Dios de trueques. Dios no es un Dios que vienes a quererle torcer el brazo. Dios te dice, comienza a vivir el día de hoy como si ya tuvieras aquello que tanto anhelas. ¿Cómo se llama eso, iglesia? Eso se llama fe. Y Dios quiere que vivamos día a día perfeccionando nuestra fe. Entonces, si anhelas algo, si le has estado pidiendo a Dios algo, comienza hoy a vivir como si ya lo hubieras recibido. La tercera cosa que quiero compartir contigo es que mientras esperas en el proceso que Dios te tiene, mientras esperas en aquello que has clamado a Dios, que le has pedido a Dios, imita los hábitos de aquellos que ya han recibido eso que tú esperas recibir. Mira, hay personas, yo no sé cuál es tu petición, solo Dios la conoce y quizá es algo entre Dios y tú, lo que estás pidiendo, lo que estás anhelando, lo que deseas. Pero hay personas que ya corrieron la carrera que tú estás corriendo el día de hoy. Hay personas a tu alrededor que quizá ya enfrentaron la batalla que tú estás enfrentando el día de hoy. Me está acordando de un suceso que ocurrió también en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de David, que derrotó al gigante Goliat? Y llegó y fue en el nombre del Dios vivo y lo derrotó. Y ¿saben qué hizo David? David llegó y le cortó la cabeza al gigante. Y cuando se presentó delante del rey Saúl, David no llegó con las manos vacías. David llegó con la cabeza del gigante en las manos. Bueno, déjame decirte que a nuestro alrededor hay gente que ya derrotaron al gigante con el que tú hoy estás peleando y traen la cabeza del gigante en sus manos. Es decir, ya vencieron la batalla que tú el día de hoy estás peleando. Bueno, tú puedes comenzar y acercarte con esas personas, y muchas veces estas personas son gente madura en la fe, un hombre, una mujer de Dios que ha enfrentado ciertas batallas y Dios de alguna manera les ha dado la victoria y van caminando más adelante que tú en la carrera de la fe. Bueno, imita los hábitos que esta gente tiene.
comienza a imitar. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo viven? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo caminan? ¿Qué es lo que hacen? Y comienza a imitarlos. Comienza a hacer. Mira, en Hebreos 6:12 dice de esta manera: no sean apáticos. En el tiempo de espera, en el tiempo de dolor y sufrimiento que muchas veces enfrentamos, no debemos ser apáticos, sino que más bien, dice, imiten a quienes por su fe y por su paciencia, hay gente que ha esperado y que ha enfrentado los procesos y que han estado ahí confiando en el Señor, dice, heredan las promesas. Así es que tú, algo que puedes hacer en medio del proceso es que comienzas a imitar a aquellos que ya enfrentaron, que ya vencieron esa pelea que tú actualmente estás peleando. 1 Corintios 11:1 dice, es el apóstol Pablo hablando aquí. Y él decía de esta manera, dice, sean imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y es que la realidad es que nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús, pero se vale, iglesia, ser inspirados por la vida de otras personas. Gente que es madura en la fe, gente que ama al Señor, gente que va más adelante en la carrera que nosotros. Cuarta cosa, la cuarta cosa que tú puedes hacer en medio de la espera, en medio del proceso, es desarrolla buenos hábitos espirituales y, sobre todo, practícalos. ¿Cuáles son esos hábitos espirituales que tú y yo podemos desarrollar en medio del proceso? Fíjate lo que dice Filipenses 4:9, dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, decía el apóstol Pablo, dice, lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Hay ciertas cosas que tú y yo podemos comenzar a practicar. El tiempo de espera no es un tiempo para estar de ociosos con los brazos cruzados sin hacer nada. No, hay ciertos hábitos, ciertas cosas que tú y yo podemos estar haciendo, ciertas prácticas espirituales que podemos hacer en nuestra vida. Y lo primero, bueno, persevera en la oración. ¿Por qué es importante perseverar en la oración? Dice Mateo 7, del 7 al 8, dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigues llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Y todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sigue clamando a Dios. Sigue orando. Sigue llamando. Sigue tocando la puerta. ¿Por qué? Bueno, pues porque todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Sigue clamando a Dios, sigue confiando en el Señor, sigue orando al Señor, persevera en la oración, persevera en esa relación que puedes tener con nuestro Dios a través de la oración. Segundo hábito que puedes tener en tu vida mientras esperas, lee tu Biblia. Salmo 119:28 dice, de angustia se me derrite el alma. Qué manera tan poética el salmista de decirlo, ¿no? De angustia se me derrite el alma. Y dice, susténtame conforme a tu palabra. Iglesia, en tiempos de espera, muchas veces nuestra vida va a ser sostenida por leer la palabra de Dios y encontrar las promesas, las verdades, los principios que Dios ha dejado para nosotros. Es importante que nosotros practiquemos el hábito de la lectura bíblica. ¿Cómo estás en tu vida en leer la Biblia? ¿Cómo estás en tu vida en ese tiempo de apartar en el día cierto tiempo para enfocarte y meditar en la palabra de Dios? Quizá hoy es tiempo para que comiences a hacerlo, de apartar un tiempo en tu día ocupado y comenzar a leer tu Biblia. ¿Cuál es el otro hábito espiritual que debemos
practicar en nuestra vida en medio del proceso? Bueno, sirve a Dios. Romanos 12:11 dice: trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Acuérdense, el tiempo de espera no es para estar con los brazos cruzados. Dice: trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Yo personalmente, iglesia, ha habido tiempos en mi vida donde la verdad quiero tirar la toalla, donde la verdad ya no quiero seguir. Porque así es la vida, porque a veces pasan ciertas situaciones en nuestra vida donde queremos tirar todo y ya no seguir adelante. Y esta semana hablaba con mi esposa y hace 1 año y medio pasé por una situación bien complicada con mis hijos. Mis hijos comenzaron a tomar ciertas decisiones que los estaban alejando de Dios. Descubrí ciertas cosas en la vida de mis hijos que me hicieron ver que estaban viviendo una doble vida, que delante de mí ni siquiera decían una mala palabra, se comportaban a la altura, pero una vez que estaban lejos de mí, comenzaron a hacer ciertas cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Y veía cómo poco a poco mis hijos empezaron a alejarse de Dios, y eso trajo gran dolor, angustia, mucha duda a mi vida. Caí en un tiempo de depresión bien difícil, iglesia, donde lo único que quería era estar metido en mi cama. Mi esposa está aquí, ella sabe bien que lo que estoy diciendo fue de esa manera. Me acuerdo que ella iba, oraba por mí, ponía su mano sobre mí y oraba por mí, porque me veía que estaba por el piso. Pero aún así seguía adelante sirviendo al Señor. Y esta semana hablaba con ella y le decía: ¿sabes? Me llegué a dar cuenta que muchas veces Dios me sostuvo, o sea, en el tiempo de desánimo, en el tiempo donde ya no quería seguir, Dios me sostuvo a través de servirle a Él, a través de servir a otras personas. Porque aun cuando estaba en depresión y aun cuando estaba por el suelo, seguí sirviendo al Señor. Y muchas veces Dios me sostuvo en ese tiempo por estarle sirviendo. Así es que quizá tú estás así. Quizá tú hoy estás en esa etapa donde no quieres seguir adelante. Hay cosas que suceden en nuestra vida que nos van a desanimar, que ya no vamos a querer seguir adelante con el Señor, y muchas veces el servir a otros te va a sostener. Es Dios sosteniéndote a través de eso. Ahora le doy gloria a Dios porque tuve la oportunidad de que mi hijo, bueno, hace 10 meses, 11 meses que mi hijo entregó su vida a Cristo y pude bautizarlo. Y la historia es diferente porque Dios obra en los corazones y Dios es fiel. Dios es un Dios maravilloso, y aunque en alguna etapa mis hijos estuvieron tomando malas decisiones, ahora puedo ver su vida y veo a un joven que, en el caso de mi hijo Fernando, que busca realmente al Señor, que realmente quiere conocer personalmente al Señor, a Dios al cual yo sirvo. Y eso es una maravilla, iglesia, porque Dios es fiel. Porque aun cuando la vida de nosotros no es perfecta, y no importa en el rol que Dios te haya puesto dentro de la iglesia, muchas veces nuestra vida no es perfecta, pero Dios sí es perfecto y Dios es fiel, y Dios responde las oraciones, iglesia. Gloria al Señor. Otro hábito espiritual que debemos practicar: congrégate. Sigue viniendo los domingos, sigue asistiendo a tu grupo de vida, sigue viniendo, sigue yendo a tu grupo de vida. No dejes de congregarte, porque ahí vas a encontrar personas que oren por ti, ahí vas a encontrar personas que te animen, ahí vas a encontrar personas que te aconsejen, ahí vas a encontrar personas en las cuales puedes apoyarte en el hombro de ellos. Los grupos de vida y venir constantemente a las reuniones de los domingos han sido una bendición para mi vida, y yo estoy seguro que va a ser de bendición para tu vida también. Síguete congregando. Dice Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos. ¿Conocen gente que deja de congregarse? ¿Conocen algunas personas que dejan de venir de repente a la iglesia o al grupo de vida? Que cualquier cosa se atraviesa y dicen: no, pues hoy no voy a la iglesia, me voy por ahí, ¿no?
y ponen muchas veces otras cosas como más importantes que venir al servicio los domingos, ¿no? Y yo sé que a veces, por ejemplo, la semana pasada yo me fui con mi esposa y nos fuimos a pasear, pero no es algo que hacemos constantemente, ¿verdad? Nosotros de verdad que amamos la iglesia y de verdad que disfrutamos el tiempo de adoración que pasamos aquí, escuchar la palabra de Dios, saludar a los hermanos, pero hay gente de verdad que pone cualquier excusa para no venir los domingos o para no asistir a su grupo de vida. No seamos personas así, iglesia. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Bueno, Cristo viene pronto. Cristo viene más pronto hoy que ayer. Cristo viene pronto y el día, cada día se acerca. No sabemos cuándo. La verdad es que nadie sabe cuándo, pero lo que sí tenemos seguridad es que el día se acerca. Así es que no dejemos de congregarnos. Sigue sembrando. 2 Corintios 9:6 dice: recuerden esto, que el que siembra escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Sigue adelante, síguele creyendo a Dios. En medio de tu proceso, sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando. Mientras esperas, confía en Dios más que en tus emociones. Confía en Dios más que en tus emociones. ¿Se acuerdan que al principio ponía el ejemplo de la montaña rusa? Que cuando vamos para arriba, todo tranquilo, vemos el paisaje, pero una vez que estamos en la cima y sabemos que vamos de bajada, ahí se encienden las emociones y empezamos a sentir la adrenalina. Bueno, en la vida también es así muchas veces, ¿no? Es cuando empiezan a pasar ciertas cosas en nuestra vida que traen dolor, que traen angustia, que traen duda. Muchas veces traen temor a nuestra vida, y es importante que tú y yo confiemos más en Dios, en su verdad, en la palabra de Dios, en sus promesas, más que en tus emociones. Dice el Salmo 56:3, dice: cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Y aquí utiliza una emoción que es el temor, cuando siento miedo. Pero tú puedes hoy estar sintiendo, yo no sé, hoy puedes estar sintiendo duda, y tú puedes ponerlo ahí, puedes decir: cuando siento duda, pongo en ti mi confianza. Cuando siento frustración, pongo en ti mi confianza. Cuando me siento solo, pongo en ti mi confianza. Cuando siento que ya no puedo dar para más, pongo en ti mi confianza. Cuando siento que quiero tirar la toalla y que ya no quiero avanzar, pongo en ti mi confianza. Confía más en Dios, en sus promesas, en su verdad, que en tus propias emociones. Las emociones son engañosas, iglesia. Muchas veces cuando sentimos emociones, estas emociones, y aunque son importantes en nuestra vida, Dios puso las emociones en nuestra vida, pero muchas veces las emociones o lo que estamos sintiendo es incorrecto. Bueno, siempre alinea tus emociones a la verdad de la palabra de Dios. Confía más en Dios que en lo que estás sintiendo. El último punto y la última cosa que podemos hacer, la última acción que podemos hacer mientras esperamos en Dios, mientras estamos en ese proceso de dolor y de angustia, es que algo que he descubierto es que en medio de esas temporadas Dios tiene una lección para enseñarnos. Así es que aprende lo que Dios quiere enseñarte. No desperdicies ese tiempo. No desperdicies esa temporada de espera en Dios. Aprende lo que Dios quiere enseñarte. En 1 Corintios 10:11 dice: estas cosas les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Aquí va. ¿Cuáles son esas cosas?
¿Cuáles son esas cosas que les sucedieron? ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Bueno, el apóstol Pablo está hablando del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que pasó. El pueblo de Dios estaba esclavizado en Egipto, ¿verdad? Y Dios quería sacarlos de la esclavitud y llevarlos a una tierra donde abundaba la leche y la miel. Una tierra que era una tierra próspera, que era una promesa que Dios le había dado a su pueblo. Dios levantó a un hombre llamado Moisés. Dios liberó a su pueblo de Egipto con poder, con muchos milagros. La cosa aquí es que de Egipto, donde estaban esclavos, a la tierra prometida, a la tierra que Dios les había prometido, había que atravesar el desierto. Y muchas veces, para recibir aquello que Dios tiene para nosotros, o aquello que nosotros le hemos estado clamando y pidiendo a Dios, hay que atravesar el desierto. Iba el pueblo de Dios, y algunos, los que conocen y los que han estudiado las distancias, dicen que por ahí que la distancia la hubieran podido recorrer el pueblo de Dios quizá en un par de semanas, desde Egipto hasta la tierra prometida. Quizá. ¿Cuánto creen ustedes que tardó el pueblo de Dios en llegar a la tierra prometida? ¿Alguien sabe? 40 años. 40 años en llegar y cubrir una distancia que quizá la hubieran podido recorrer en 2 semanas. ¿Por qué pasó esto? Bueno, Dios quería trabajar en el corazón de su pueblo. Dios no solamente quería sacarlos de la esclavitud y darles aquello que lo había prometido y dejarlos tal y como estaban. Dios quería obrar en el corazón de su pueblo. Dios quería hacer algo, quería que ellos confiaran en Él, quería Él ser su Dios y que ellos le obedecieran voluntariamente. Y muchas veces Dios quiere hacer lo mismo en nosotros. Dios nos saca del lugar a donde estábamos y tiene algo para nosotros, pero nos va a llevar a través del desierto. Y en el desierto muchas veces va a haber grandes enseñanzas para nosotros. Cuando el pueblo de Dios estaba a punto de entrar a la prometida, después de 2 años de estar en el desierto, llegaron a un lugar donde estaban justo a punto de entrar a la tierra prometida, pero el pueblo de Dios no confió en Dios y Dios los trajo nuevamente al desierto y siguió trabajando en ellos. Muchas veces, iglesia, eso pasa en nuestras vidas. Dios está listo para darte aquello que ya tiene para ti, aquello que tú le has pedido, aquello que has anhelado. Pero cuando está justo para que entres a ese lugar, cuando justamente ya estás a punto de recibirlo, Dios se da cuenta que tú todavía no estás listo para recibir eso. Y Dios te va a traer nuevamente, va a trabajar en tu vida, en tu corazón. Por eso es importante que tú y yo aprendamos la lección. Yo no quiero pasarme 40 años en el desierto. Yo quiero aprender a la primera. Yo quiero decirle, Señor, ayúdame a entender qué es lo que tú quieres que yo aprenda a través de esta espera, a través de este proceso. Yo no quiero tardar 40 años como tu pueblo en el Antiguo Testamento. Enséñame, muéstrame. Puedes comenzar a meditar, a analizar, a evaluar qué es aquello que Dios quiere enseñarme en medio de esto. Dios tiene grandes lecciones para tu vida. Quizá Dios quiere enseñarte algo acerca de su carácter. Quizá Dios quiere enseñarte que Él es fiel. Quizá Dios quiere enseñarte que Él tiene cuidado de ti en medio de donde estás. O quizá Dios quiere enseñarte algo acerca de tu carácter. Quizá estás siendo demasiado egoísta. O quizá todavía hay orgullo en tu corazón. O quizá eres una persona temerosa y no has confiado plenamente en Dios todavía. Hay lecciones que Dios quiere enseñarnos, iglesia. Aprende la lección. Aprende la lección. No desperdicies el tiempo de espera. No desperdicies el dolor. No desperdicies el desierto. Aprende la lección. Han escuchado por ahí que dicen, es que la experiencia hace la diferencia. Y yo no creo en eso. Yo creo que lo que hace la diferencia es cuando
experimentamos ciertas cosas en nuestra vida, pero analizamos, evaluamos, hacemos cambios. La experiencia no es suficiente si no va acompañada de reflexión, de meditar en lo que está sucediendo y de sabiduría, de ser sabios para hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Yo no sé cuál es el proceso que tú estás pasando actualmente. Yo no sé cuál es esa petición. Yo no sé cuál es ese anhelo o deseo que tú tienes actualmente en tu vida. Pero Dios sí sabe. Dios te conoce perfectamente. Dice la Biblia que aún a la distancia Dios conoce nuestros pensamientos. Que antes de salir cualquier palabra de nuestra boca, Él conoce ya lo que vamos a decir. Él nos conoce. A Él no podemos esconderle absolutamente nada. Él sabe lo difícil del proceso que estás enfrentando. No te cruces de brazos, iglesia. Comienza a dar pasos de fe. Comienza a practicar estas cosas en tu vida. Mientras esperas en Dios, busca la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Comienza a vivir como si Dios ya te hubiera dado lo que estás anhelando, esperando, deseando. Comienza a vivir el día de hoy. Sal hoy haciendo cambios en tu vida, viviendo en esa verdad que Dios ya te dio aquello que anhelas, siempre y cuando esté dentro de su voluntad. Comienza a imitar los hábitos de alguien. Observa quién es una persona madura en la fe a la cual puedas imitar. Comienza a practicar los buenos hábitos espirituales. Sigue congregándote, sigue leyendo tu Biblia, sigue orando al Señor, sigue sembrando, no dejes de sembrar. Comienza a confiar más en Dios, en su palabra, en sus promesas, más que en tus propias emociones, en lo que estás sintiendo. Y por último, no desperdicies el dolor, no desperdicies el tiempo de espera. Aprende la lección, aprende lo que Dios quiere enseñarte a través de esto. Inclina tu rostro, iglesia. Vamos a orar. Amado Dios y Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje que nació de tu corazón, Señor, para bendecir a tu iglesia, para bendecir a tu pueblo. Señor, yo te pido que obres en cada corazón, Señor. Que cada persona que vino a este lugar cargada, Señor, anhelando, Señor, y clamando a ti, Señor, por ciertas situaciones que están ocurriendo en su vida, Señor, que tú les fortalezcas, que tú le llenes de tu presencia en este momento, Señor, que tú les llenes de tu amor, Señor, de tu sabiduría, para comenzar a dar estos pasos de fe, para comenzar a caminar y tomar acciones, Señor, en su vida, Señor. Que no sean personas que se quedan con los brazos cruzados, Padre, sino que comienzan a obrar en medio del dolor y en medio del sufrimiento. Yo no sé, iglesia, si Dios habló hoy algo a tu vida, pero quizá Dios ya sabía que tú venías cargado, que tú ya venías cargada, y Dios quería hablar a tu corazón. Si Dios habló a tu vida, yo te voy a pedir que por favor levantes tu mano. Levanta tu mano si Dios habla a tu vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios por las manos levantadas. Gloria al Señor por cada mano levantada. Señor, yo te pido por fortaleza para ellos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú les sostengas con tu diestra victoriosa en medio de esta situación, Señor, que ellos están experimentando. Tú conoces su vida, tú conoces su corazón, tú conoces las batallas y las luchas que ellos están enfrentando, Señor. Señor, anímales con tu espíritu, Señor, a tomar pasos de acción, Señor, y que comiencen a hacer la diferencia, Señor.
Señor, muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia, Señor, son nuevas cada mañana. Gracias por este precioso servicio, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo en nuestros corazones, Dios. Gracias te damos en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén.